Bendiciones, bendiciones. En el capítulo 18 del Evangelio de Juan, registra el evento histórico cuando a Jesús lo arrestaron, cuando luego de estar en el Getsemaní, en la prensa, en el dolor, en la angustia, en la soledad, a pesar de que algunos discípulos estaban con él, registra cómo llegaron estos soldados dirigidos por las tinieblas, dirigidos por aquel sumo sacerdote para arrestar a Jesús. Estos soldados se llevan a Jesús y lo llevan a donde estaba el sacerdote Anás, el sumo sacerdote Anás. En este capítulo también registra cuando Pedro lo seguía mientras ese arresto. Pedro y muchos discípulos se dieron, digamos, a la fuga por el miedo, la desesperación, la angustia que tenían de incluso ser arrestados como fue arrestado Jesús. Entonces, dice que estamos en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, y dice en el versículo 15 en adelante, dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote Anás. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Luego salió este discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada, la portera, dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo Pedro: no lo soy. Y estaban en pie los siervos, los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía mucho frío y ellos se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Muchas veces los que tú creías que iban a estar contigo en medio del dolor, de la dificultad, del desierto, de la soledad, de la amargura, incluso del dolor del alma. Muchas veces tú piensas que están en el fuego correcto y con las personas correctas. Resulta que las personas que tú creíste y que le diste confianza, estas personas que tú, llámese familia, llámese amigos, llámese compañero de trabajo, llámese hermanos en Cristo, llámese quien sea, y tú crees que están ahí contigo y aparentemente están cerca de ti, pero con un fuego extraño. Con un fuego extraño. Fíjense lo que dice la palabra. Dice que y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía mucho frío y ellos se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Si vemos un poquito y vamos un poquito atrás de este capítulo, Pedro debía estar orando, intercediendo y siendo como escudero de Jesús juntamente con los demás discípulos, porque cuando el Señor va al Getsemaní para orar, dice, le dijo: oren, quédense aquí y oren, por favor, no vayan a caer en tentación, oren. Dice la palabra que se quedaron dormidos del cansancio, del miedo, quizás de la angustia del que los podían encontrar porque estaban buscando a Jesús. Entonces Pedro en ese momento se encontraba calentándose alrededor de un fuego que no procedía de Dios. Te estoy hablando simbólicamente. Pedro debía estar rodeado del fuego y de la presencia del Dios Altísimo
orando e intercediendo por ese maestro que lo estuvo ayudando durante mucho tiempo, es por ese maestro que hizo tantos milagros, por ese maestro que lo, que lo redimió, por ese maestro que lo ayudó, por ese maestro que le enseñó aún con parábolas, con señales, con prodigios. Pedro no, Pedro el miedo lo llevó a estar con personas incorrectas, en el lugar incorrecto y con el fuego incorrecto. Cuando tú estás en el fuego incorrecto, con un fuego extraño, difícilmente puedas escuchar la voz de Dios, difícilmente puedas entender lo que Dios te dice, difícilmente puedas recordar lo que el Señor una vez te dijo. Pero déjame decirte que va a llegar el momento justo, el momento preciso, donde estas personas que están siendo ahora rodeadas con personas equivocadas, en el sitio equivocado y con fuego extraño, van a recordar lo que un día les dijo el Señor, sea por profetas, sea por pastores, sea por un amigo, sea por la palabra, sea por una señal, sea por un sueño, les va a recordar. Así como Pedro recordó, porque ya de antemano, ya Jesús sabía, ya en la cena, si vamos un poquito más atrás, cuando ellos tuvieron aquella cena, eh, Jesús dijo que obviamente alguien lo iba a traicionar, y más adelante le dijo Pedro, hablaba de la negación de Pedro, y Pedro le dijo, no, Señor, yo voy a estar contigo incluso hasta la muerte. Y ya Jesús sabía quiénes los iban a dejar, ya Jesús sabía quién lo iba a traicionar, ya Jesús sabía quién iban a estar en fuegos extraños con personas extrañas y en lugares extraños y equivocados, incorrectos. Quizás muchas veces ya el Señor te habrá dicho a ti las personas que te van a traicionar, las personas que te van a desilusionar quizás. Pero es para que tú estés atento, para que tú estés eh, que no te caiga de sorpresa de que aquellos Pedros te van a traicionar, de que aquellos Pedros estuvieron negándote en el momento más difícil de tu vida, así como lo tuvo Jesús en el momento crucial, en un momento de dolor, de muerte. Pedro lo negó, como le dijo Jesús, 3 veces antes de que amanezca, antes de que cante el sonido del gallo, tú me habrás negado, Pedro. No puede ser, Señor, si yo voy a estar contigo todo el tiempo. Y muchas veces, mucha gente te dice así, yo estaré contigo, pero resulta que al final, en el caminar, en los momentos más difíciles, tú no ves a esas personas. Tú no ves a los que te dijeron, ahí estoy. No, se pierden, se van, te niegan, te niegan. Fíjense que la palabra dice que la mujer le dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de esos discípulos que andaba con Jesús? Él dijo, no lo soy, no, no soy. Y dice la palabra en el mismo capítulo 18, versículo 25, dice, estaba pues Pedro de pie, aún calentándose, aún en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas y con un fuego extraño. No estaba bajo la cobertura de Dios, no estaba bajo la guianza de Dios, estaba bajo un temor, bajo un miedo, bajo una traición, bajo mentira y bajo desobediencia. Porque si el Señor le dijo, mantente orando para que no caigas en tentación, entonces estaba en desobediencia total. Estaba aparentemente siguiendo a Jesús, pero en el anonimato, a escondido, con miedo, con tanto terror que lo llegaran a prender a él. Y dice que Pedro de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú uno de esos discípulos? Él dijo, no lo soy. Ya había la segunda vez que lo había negado, la segunda vez que lo había negado. Y muchas veces nosotros negamos al mismo Dios, lo negamos. Y decimos, Señor, tú no existes, Señor, ¿por qué me tienes aquí? Señor, muchas veces negamos bajo nosotros, tú y yo,
bajo una angustia, bajo un temor, bajo un miedo, bajo una desesperación, nosotros negamos y decimos, Señor, ¿dónde estás? Tú no me escuchas, tú no me entiendes, tú no sabes dónde estoy yo. O sea, y nos olvidamos de aquella palabra que el Señor dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y nos olvidamos de aquel salmo cuando David le dijo al Señor, si me voy al oriente, ahí estás, si me voy al occidente, ahí estás, si me voy debajo de la tierra, ahí estás, si me voy encima de la altura, ahí estás, si me voy a la oscuridad, a lo más profundo de la oscuridad, ahí tú estás. Porque para ti es igual la luz que las tinieblas, porque a ti no se te esconde nadie, a ti no se te pasa nada, a ti no se te puede esconder nada, porque sencillamente tú eres omnipresente, omnisciente y omnipotente. A veces se nos olvida eso, a ti y a mí se nos olvida. Se nos olvida en los momentos que estamos incluso calentándonos con el fuego que no procede de Dios, que es con el fuego del miedo, con el fuego de la desesperación, con el fuego quizás de la escasez, de la miseria, de la pobreza, con ese fuego que abrasador, con un fuego que llega a querer destrozarte, pero siempre el fuego de Dios, déjame decirte, el fuego de Dios va a prevalecer, el fuego de Dios siempre es el que va a vencer las tinieblas, siempre es el que va a sacar a la luz y siempre es el que va a sacarte ileso de ese desierto, ilesa de ese desierto. Amén. Segunda vez Pedro lo había negado. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Tú estabas también con él, Pedro. Tú estabas ahí, yo te vi. Pedro lo negó nuevamente. Nuevamente negó Pedro a Jesús y se acordó. Dice que Pedro se acordó. Y dice que lloró amargamente porque acordó ese episodio, esa escena cuando Jesús le dijo, me vas a traicionar, Pedro, me vas a traicionar y vas a salir como oveja, como el que no tiene pastor. Vas a estar huyendo como que lo están persiguiendo. Y se acordó y dice que lloró amargamente. Yo me imagino a ese Pedro cuando dijo, ¿cómo puede ser? Cuando Jesús me lo dijo, me lo advirtió. Y yo en este momento lo traicioné. Aparte que lo traicioné, lo negué. Y dice en uno de los evangelios, dice que él maldijo y dijo, maldito sea, no conozco a este hombre, déjenme en paz, no lo conozco, yo no conozco a esa mujer, es que yo no la conozco, es que yo no la reconozco como pastora, yo no la reconozco como profeta, yo no la reconozco como una sierva de Dios. ¿Cuántas veces a ti no te han negado eso? ¿Cuántas veces no han dicho, mira, es que ella no es nada? ¿Quién dijo que ella o él eran esto o lo otro? ¿Quién dijo que Dios le dio esa asignación? Esa es una forma de negar, esa es una forma de traicionar, esa es una forma de decir, no conozco, no la reconozco, no lo reconozco, maldito sea, no reconozco a esta persona. Pero luego llegan a llorar amargamente porque el Señor les recuerda. El Señor les recuerda. Pero ¿sabes qué? Van a pasar el proceso de llanto, de amargura, de dolor, de un arrepentimiento tan tremendo. Pero también, como Dios tiene misericordia, así como después de la resurrección de Jesús y se le aparece a los discípulos, el Señor Jesús se le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? ¿Estás seguro, Pedro, que me amas? Sí, Señor, te amo. Le vuelve a preguntar por tercera vez. Y yo me imagino que Pedro se acordó, wow, de aquel momento donde lo negué, donde lo maldije, donde no lo conozco, donde lo traicioné, lo desilusioné. Yo fui uno de los que le clavó, uno de los clavos a Jesús en su corazón, en su sentimiento, fui yo. Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú sabes, Señor. Yo me imagino que Jesús le dijo, ve, 3 veces me traicionaste, 3 veces estoy haciendo que me digas que me amas. Quiero redimirte, quiero
quiero restaurarte, porque Dios es bueno y restaura a las personas. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Quiere decir, haz el trabajo que yo te mandé a hacer. La asignación que yo te di, hazla. Cumple con la promesa. Haz lo que yo te estoy diciendo de ahora en adelante. Haz lo que te estoy diciendo, Pedro. Haz lo que te estoy diciendo. No vuelvas a traicionar, Pedro. No vuelvas a hacer lo que hiciste una vez, Pedro. Pedro, porque aunque yo te diga que cómo va a ser tu muerte para que sea glorificado Dios, ya de antemano te estoy diciendo, Pedro, que va a venir una muerte extraña a ti, va a venir una muerte dolorosa, pero es para glorificar a Dios. Pero te estoy diciendo, Pedro, que antes de que eso suceda, Pedro, tú tienes que apacentar a las ovejas. Tú tienes, Pedro, que ser un buen sacerdote. Pedro, tú tienes que ser un buen discípulo. Pedro, tú te tienes que acordar, Pedro, todas las enseñanzas, las parábolas, todos los misterios del reino que yo te enseñé. Muchas cosas, Pedro, ahorita no lo entiendes, Pedro, pero más adelante, Pedro, vendrá el Espíritu Santo y hablará con poder y gloria a través de ti, Pedro. No te olvides, Pedro, que yo soy Dios y redimo, te dice el Señor. Bendito sea el Señor. Comparte esta palabra para que muchas en diferentes naciones, muchas personas sean bendecidos y que quizás se encuentren como en ese tiempo como Pedro en un fuego extraño o que se sientan como Jesús traicionados. Pueda ser de bendición esta palabra. Amén. Compártela. Les bendice y les saludó la pastora Neida Jiménez desde Venezuela. Un fuerte abrazo, bendiciones, shalom, hasta la próxima.